Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos a la reflexión número 148 y el título de la reflexión de hoy es Dios cumple lo que promete. Las lecturas las encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 1 y 2, el Salmo 147, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos del 43 al 51. Las lecturas de hoy nos recuerdan una verdad que atraviesa toda la historia de salvación. Dios siempre cumple sus promesas. Aunque los acontecimientos parezcan confusos, aunque surjan obstáculos, oposiciones o tiempos de espera, la voluntad de Dios termina prevaleciendo porque está sostenida por su fidelidad eterna. Les cuento que hoy lloré un poquito porque morir a uno cuesta. De verdad que le había dicho a una persona que yo le ofrecía una amistad sincera y desinteresada, y hoy fue como esa prueba que Dios me hizo, a ver si yo honraba mis palabras. Esta persona me dijo algo que yo temía escuchar. Le había dicho al Señor y lo dijo. Y era como el Señor diciéndome, bueno, hizo eso que tanto dijiste que te iba a doler, pero ahora ¿qué vas a hacer? ¿Vas a honrar tus palabras y vas a seguir siendo amiga de esta persona o lo vas a mandar a volar? Yo dije, uy, Dios mío, claro, duele, pero la gracia tú me la has regalado a mí gratis, y si yo me pongo a analizar toda mi vida, yo no merecía tu gran amor. Entonces gané un amigo, un buen amigo, y morí al sentimiento, morir a querer que las cosas sean a mi manera, morí a de pronto a descentrarme, porque a veces cuando uno ve algo que Dios ha prometido, pues tiende como a poner eso en el centro, cuando el centro siempre es Dios. Por eso es que Dios nos procesa, porque podemos ver la tierra prometida, pero si no tenemos los ojos puestos en el lugar correcto, si no tenemos sano lo que necesitamos para recibir esa bendición, pues es necesario pasar por esos procesos, porque si no, eso no será bendición para tu vida. Entonces les cuento que la palabra es viva y eficaz. Yo sé que así como la palabra está obrando en mí, también lo hace en ti. Yo hice en ti una paz, una tranquilidad que no se comparan con nada. Y es, después de la tristeza llega el baile, la danza, el gozo. Y es maravilloso porque vamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Yo los animo y los invito a confiar siempre en Dios. Él es fiel, Él cumple lo que promete, y lo mejor es que nos prepara para eso. En los primeros capítulos del libro de Reyes vemos a David, que ya es anciano, cerca del final de sus días. Esto podía hacer pensar que el reinado había entrado en crisis. Entonces su hijo Adonías intenta apoderarse del trono por sus propias fuerzas, buscando apoyos humanos y construyendo un proyecto basado en su ambición personal. Sin embargo, recordemos que Dios ya había determinado que sería Salomón quien gobernaría después de David. Lo que Dios había prometido años atrás se cumplió en el momento preciso, y ninguna conspiración humana pudo impedir que el plan divino avanzara. O sea, mira, si tú veas que todo se está truncando, nada humano, ningún arma forjada
prevalecerá contra el plan que Dios ha trazado para ti. Y esto a mí me toca las fibras, porque yo era de dudar. Pero mire que hoy escuché algo que me voló la tapa, como digo, es que la fe es tener una buena expectativa de Dios. Si yo creo que Dios me está mostrando una tierra prometida, Él no me la mostró para quitarme. Él me la mostró para que yo la conquistara. Y yo tengo que seguir avanzando un día a la vez para conquistar esa tierra. Y la conquista no es de eso que voy a recibir, es la conquista de mi propia vida. Es conquistar todas esas áreas que aún faltan, es conquistar todos esos miedos, todas esas inseguridades, es conquistarme a mí todos los días para que Cristo sea el centro y yo no me vaya a perder con lo que Él tiene para mí y yo sea bendición para eso que voy a recibir. Pero yo quiero todo a mi tiempo, a mi acelere. Y hoy el Señor me mostraba que no, que va en el tiempo perfecto, que va de la forma adecuada y que Él es fiel, muy fiel. Esta historia, como vemos, había un tiempo perfecto y no era el criterio que tenían los demás. Era cuando Dios había determinado que fuera. Porque es que las promesas de Dios no dependen de nuestro control ni de nuestra capacidad, porque Él obra en lo secreto, Él obra en lo que no vemos y Él permanece siempre fiel. Así todo esté tambaleando, así no veas el final del camino, así veas que eso se aleja, Él sigue obrando para llevarte a ese lugar. Confía, porque Dios siempre ha cumplido lo que ha prometido. Vamos a leer Primera de Reyes 1. Fin del reinado de David y entronización de Salomón. Ancianidad de David. El rey David era ya anciano de edad muy avanzada. Aunque lo cubrían y arropaban bien, no podía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron: debe buscarse para su majestad una muchacha soltera que le sirva y lo cuide y que duerma con su majestad para que le dé calor. Buscaron a una muchacha hermosa por todo el territorio de Israel y hallaron a una llamada Abisai del pueblo de Sunem, la cual llevaron al rey. Abisai era muy hermosa y cuidaba al rey y le servía, pero el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Adonías se proclama rey. Entre tanto, Adonías, hijo de David y de Agit, se levantó en armas y dijo que él sería rey. Se hizo de carros de combate y de caballería y de una guardia personal de 50 hombres. Su padre no lo había contrariado en toda su vida ni le había preguntado por qué hacía lo que hacía. Adonías, que había nacido después de Absalón, era muy bien parecido. Había hecho un trato con Joab, el hijo de Zeruía, y con el sacerdote Abiatar, los cuales le apoyaban. Pero ni el sacerdote Sadoc, ni Benaías, hijo de Joiada, ni el profeta Natán, ni Simi, hombre de confianza del rey, ni los mejores soldados de David, estaban a favor de Adonías. Por aquel tiempo, Adonías preparó un banquete junto a la peña de Zoheleth, que está cerca del manantial de Rogué. Mató ovejas y toros y becerros más gordos e invitó a todos sus hermanos, hijos del rey, y a todos los hombres de Judá que estaban al servicio del rey. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los soldados de David, ni a su hermano Salomón. Entonces habló Natán con Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo: ¿no te has enterado de que Adonías, el hijo de Agit, se ha proclamado rey sin que lo sepa David, nuestro señor? Pues ven que voy a darte un consejo para que puedas salvar tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y preséntate al rey y dile: su majestad me había jurado
que mi hijo Salomón reinaría después de su majestad y que subiría al trono. Porque entonces está reinando Adonías, y mientras tú hablas con el rey, yo entraré y confirmaré tus palabras. Betsabé fue entonces a ver al rey a su habitación. El rey ya estaba muy anciano y Abisaila, su namita, lo atendía. Betsabé se inclinó ante el rey hasta tocar el suelo con la frente y el rey le preguntó: ¿qué te pasa? Ella le respondió: tu majestad me juró por el Señor su Dios que mi hijo Salomón reinaría después de su majestad y que subiría al trono, pero sucede que Adonías se ha proclamado rey y su majestad no lo sabe. Ha matado toros y becerros y muchas ovejas y ha invitado a los hijos de su majestad. También ha invitado al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, pero no ha invitado a Salomón, servidor de su majestad. Ahora bien, Señor, todo Israel está pendiente de que su majestad diga quién habrá de reinar después de su majestad. De lo contrario, cuando su majestad muera, mi hijo Salomón y yo seremos condenados a muerte. Mientras ella hablaba con el rey, llegó el profeta Natán y se lo hicieron saber al rey. Cuando el profeta se presentó ante el rey, se inclinó delante de él hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó: ¿ha ordenado su majestad que Adonías reine después de su majestad? Porque resulta que hoy ha bajado, ha matado toros y becerros y muchas ovejas y ha convidado a los hijos de su majestad, a los capitanes del ejército y al sacerdote Abiatar, y allí están comiendo y bebiendo con él y gritando: ¡viva el rey Adonías! Sin embargo, no me han invitado a mí, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joiada, ni a Salomón, hijo de su majestad. ¿Acaso ha ordenado esto su majestad sin haber informado a este siervo suyo acerca de quién ocuparía el trono después de su majestad? David declara a Salomón como sucesor. El rey David ordenó entonces que llamaran a Betsabé. Al llegar Betsabé ante el rey, se quedó de pie delante de él. El rey hizo entonces el siguiente juramento: juro por el Señor que me ha librado de toda angustia, que lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel, te lo cumpliré hoy mismo. Tu hijo Salomón subirá al trono en mi lugar y reinará después de mí. Betsabé se inclinó ante el rey hasta tocar el suelo con la frente y exclamó: viva para siempre mi señor y rey David. Luego el rey David ordenó que llamaran al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada. Cuando estos se presentaron ante el rey, él les dijo: háganse acompañar de los funcionarios del rey, monten a mi hijo Salomón en mi mula y llévenlo a Gihón. Y en cuanto a los sacerdotes Sadoc y al profeta Natán, lo consagren como rey de Israel, toquen el cuerno de carnero y griten: viva el rey Salomón. Luego sírvanle de escolta para que venga y se siente en mi trono y reine en mi lugar, pues he dispuesto que él sea el jefe de Israel y de Judá. Benaías, el hijo de Joiada, respondió al rey: amén, y que así lo ordene el Señor, al Dios de su majestad. Y del mismo modo que el Señor ha estado con su majestad, ahí esté con Salomón, y haga que su reino sea mayor aún que el de su majestad, mi señor David. Luego el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiada, y los quereteos y los peleteos fueron y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. Allí el sacerdote Sadoc tomó del santuario el cuerno con el aceite y consagró como rey a Salomón. A continuación tocaron el cuerno de carnero y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey Salomón! Luego todos lo siguieron tocando flautas. Era tal su alegría que parecía que la tierra se partía en dos por causa de sus voces. Adonías y todos los invitados acababan de comer cuando oyeron el ruido. Al oír Joab el sonido del cuerno, comentó: ¿por qué habrá tanto alboroto en la ciudad? Mientras él hablaba, llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar, y Adonías, y le dijo: entra, pues tú eres un hombre importante y debes traer buenas noticias. Jonatán le respondió a Adonías: al contrario, David nuestro señor y rey ha hecho rey a Salomón, y ha ordenado que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, así como Benaías, hijo de Joiada, y los quereteos y los peleteos,
acompañen a Salomón, y ellos lo han montado en la mula del rey. Además, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han consagrado como rey en Gihón y han regresado de allí muy contentos. Por eso está alborotada la ciudad, y ese es el ruido que ustedes han escuchado. Además, Salomón ya ha tomado posesión del trono y los funcionarios del rey David han ido a felicitarle y desearle que Dios haga prosperar a Salomón y extienda su dominio más que el suyo. Incluso el propio rey David se inclinó en su cama para adorar a Dios y dijo: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que ha permitido hoy que un descendiente mío suba al trono y que yo lo vea. Los invitados de Adonías se pusieron a temblar, luego se levantaron todos y cada uno se fue por su lado. Adonías, por su parte, por miedo a Salomón, se levantó y se fue al santuario, y allí buscó refugio agarrándose de los cuernos del altar. Alguien fue a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo de su majestad y se ha refugiado en el altar. Pide que su majestad le jure ahora mismo que no lo va a matar. Salomón respondió: si se porta como un hombre de bien, no caerá al suelo ni un pelo de su cabeza, pero si se descubre alguna maldad en él, morirá. Enseguida Salomón mandó que lo retiraran del altar. Luego Adonías fue y se inclinó ante el rey Salomón, y éste le ordenó que se fuera a su casa. Primera de Reyes, capítulo 2. Últimas órdenes de David. La muerte de David se acercaba por momentos, así que David ordenó a su hijo Salomón: voy a emprender el último viaje como todo el mundo. Ten valor y pórtate como un hombre. Cumple las ordenanzas del Señor tu Dios, haciendo su voluntad y cumpliendo sus leyes, mandamientos, decretos y mandatos, según están escritos en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. También para que el Señor confirme la promesa que me hizo, de que si mis hijos cuidan su conducta y se conducían con verdad delante de Él, con todo su corazón y toda su alma, nunca faltaría en mi familia quien ocupara el trono de Israel. Ahora bien, tú ya sabes lo que me hizo Joab, el hijo de Zeruía, es decir, lo que hizo con 2 generales del ejército israelita, con Abner, el hijo de Ner, y con Amasa, el hijo de Jeter, a quienes mató en tiempo de paz para vengar la sangre derramada en guerra, haciéndome responsable de ese asesinato. Por lo tanto, actúa con inteligencia y no lo dejes tener una muerte tranquila. En cuanto a los hijos de Barzillai, el de Galaad, trátalos con bondad y hazlo participar de tu mesa, pues ellos me protegieron cuando yo huía de tu hermano Absalón. Por otra parte, fíjate que está contigo Simi, hijo de Guera, el benjaminita de Baurín. Él fue quien me lanzó una maldición terrible el día que yo iba a Mahanaim. Después, sin embargo, salió a recibirme al río Jordán, y yo tuve que jurarle por el Señor que no lo mataría. No lo perdones, eres inteligente y sabrás qué hacer con él, pero procura que su muerte sea violenta. Muerte de David. David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Fue rey de Israel durante 40 años, de los cuales reinó 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Luego reinó Salomón en el lugar de David su padre, y su reinado fue muy estable. Fin de Adonías y sus partidarios. Adonías, el hijo de Agiú, fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón. Ella le preguntó: ¿vienes en son de paz? Sí, respondió, y añadió: tengo algo que decirte. Dime, contestó ella. Tú sabes, dijo Adonías, que el reino me pertenecía y que todo Israel estaba esperando que yo fuera rey, pero el derecho a reinar se lo concedió a mi hermano, porque ya el Señor había dispuesto que fuera él. Ahora solo quiero pedirte un favor, no me lo niegues. Habla, respondió ella. Él dijo: te ruego que le pidas al rey Salomón que me dé por esposa a Abisai la sunamita. Él no te lo negará. De acuerdo, yo hablaré al rey por ti, respondió Betsabé. Así pues, Betsabé fue a hablar con el rey Salomón en favor de Adonías. El rey se levantó a recibir a su madre y se inclinó ante ella. Luego volvió a sentarse en su trono y ordenó que trajeran un sillón para su madre. Entonces ella se sentó a su derecha y le dijo: quiero pedirte un pequeño favor, te ruego que no me lo niegues. Pídeme lo que quieras, madre mía, contestó el rey. ¿Cómo no te lo negaré? Porque
permite que Abisais, la sunamita, sea dada por esposa a tu hermano Adonías, dijo él. ¿Por qué me pides a Abisai la sunamita para Adonías? Respondió el rey a su madre. Solo falta que me pidas que le entregue el reino porque es mi hermano mayor, porque tiene a su favor el sacerdote Abiatar y a Joab, el hijo de Zeruía. Dicho esto, el rey Salomón juró por el Señor, que Dios me castigue con toda dureza si esto que ha dicho Adonías no le cuesta la vida. Juró por el Señor que me ha colocado y confirmado en el trono de David mi padre, y que me ha establecido una dinastía, que Adonías morirá hoy mismo. Enseguida dio órdenes a Benaías, hijo de Joiada, de matar a Adonías, y este fue y lo mató. En cuanto al sacerdote Abiatar, el rey le ordenó: lárgate a Anatot, a tus tierras. Mereces la muerte, pero no te mataré, porque has transportado el arca del Señor delante de David mi padre, y has sufrido las mismas penalidades que él. De este modo Salomón quitó a Abiatar del sacerdocio del Señor, y así se cumplió lo que el Señor había dicho en Silo en cuanto a la familia de Eli. Joab se había puesto de parte de Adonías, pero no de parte de Absalón, así que cuando le llegó esta noticia a Joab, huyó al santuario del Señor y se refugió en el altar. Pero informaron al rey Salomón de que Joab había huido al santuario del Señor y de que se había refugiado en el altar. Entonces mandó Salomón a Benaías, hijo de Joiada, que fuera a matarlo. Y Benaías fue al santuario y le dijo a Joab: el rey ordena que salgas. Pero Joab contestó: no, aquí moriré. Benaías fue al rey con la respuesta y le contó lo que Joab le había respondido. Entonces el rey contestó: démosle gusto. Mátalo y entiérralo, y borra de la casa de mi padre y de mí también la culpa de los asesinatos cometidos por Joab. El Señor hará recaer sobre él la culpa de su propia muerte, porque sin saberlo mi padre Joab acuchilló a 2 hombres más honrados y mejores que él, a Abner, hijo de Ner, y jefe del ejército israelita, y a Amasa, hijo de Jeter, jefe del ejército de Judá. Recuerdan que en capítulos anteriores habíamos hablado que Joab había permanecido en su puesto matando a los que David había puesto en vez de él. Y ve que le costó después la vida, porque cuando tomamos decisiones equivocadas, nuestro espíritu va muriendo. La culpa de su muerte recaerá sobre Joab y sobre su descendencia para siempre. Por el contrario, la paz del Señor estará siempre con David y su descendencia, y con su dinastía y su trono. Entonces Benaías fue y mató a Joab. Joab fue enterrado en su casa en el desierto. Luego el rey puso a Benaías al mando del ejército en lugar de Joab, y al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Después mandó a llamar a Simi y le ordenó: constrúyete una casa en Jerusalén para que vivas allí, pero no salgas de allí a ninguna parte, porque el día que salgas y cruces el arroyo Cedrón, ten la seguridad de que morirás y tú tendrás la culpa. Simi respondió al rey: está bien, haré lo que ha ordenado su majestad. Simi vivió mucho tiempo en Jerusalén, pero al cabo de 3 años 2 esclavos suyos se escaparon y se fueron a vivir con Aquis, hijo de Maca, que era el rey de Gad. Cuando le avisaron a Simi que sus 2 esclavos estaban en Gad, se levantó y aparejó su asno y se fue a Gad, donde estaba Aquis, en busca de sus esclavos. Cuando ya Simi regresaba de Gad con sus esclavos, supo Salomón que Simi había salido de Jerusalén a Gad y que ya venía de regreso. Entonces mandó el rey a llamar a Simi y le dijo: no te hice jurar por el Señor y te advertí que el día que salieras a alguna parte con toda seguridad morirías. ¿Acaso no me respondiste que estaba bien y que me ibas a obedecer? ¿Por qué no cumpliste tu juramento al Señor ni obedeciste lo que te mandé? Tú sabes perfectamente el daño que hiciste a David mi padre. Por eso el Señor ha hecho que el mal que hiciste se vuelva contra ti. Pero el rey Salomón será bendecido y el trono de David quedará establecido para siempre delante del Señor. Después el rey dio órdenes a Benaías, hijo de Joiada, y este salió y mató a Simi. Así se afirmó el reino en manos de Salomón. Vemos que Dios quita todos los enemigos que impiden que la bendición que Él nos ha prometido sea. Él quita lo que tiene que quitar, aleja lo que tiene que alejar y te sitúa en el lugar correcto, en el momento correcto, en el suceso correcto. Continuamos ahora con el Salmo 147 y este salmo nos presenta precisamente a ese Dios fiel y todopoderoso. Es el Dios que reconstruye las ruinas
¿Cuáles ruinas? Las ruinas de tu vida, las ruinas que han quedado en tu corazón herido, las ruinas de tus fracasos, las ruinas de tu pasado. Él conoce el número de las estrellas y las llama por su nombre. Él conoce tu nombre y te llama por ese nombre. Y es capaz de gobernar todo el universo entero. También es capaz de cuidar cada detalle de nuestra vida. Nosotros en todo lo que vemos la grandeza y la perfección, que hay un hacedor detrás de cada cosa que funciona de manera sincronizada. Si Dios tiene en cuenta todos esos detalles, ¿no hará mucho más por nosotros quien nos llama hijos? El salmista hoy nos invita a confiar en Dios, en el amor de Dios, en ese derroche de gracia, en su poder, en su calor, porque Dios no es frío ni es distante. Él está lleno de ternura y de amor para los que ponen su esperanza en Él. Recibámoslo, recibamos ese abrazo maravilloso que el Padre tiene para nosotros hoy. Salmo 147. No hizo lo mismo en todas las naciones. Aleluya. Qué bueno es cantar himnos a nuestro Dios. A Él se le deben dulces alabanzas. El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los dispersos de Israel. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Tú tienes el corazón roto hoy, el Señor te lo sana. Y Él venda las heridas. ¿Cómo te las venda? Con su sangre preciosa. Porque esa sangre es lo que cierra esa herida y te da esa belleza nueva, porque cuando hemos pasado por alguna dificultad es para que nosotros podamos ser testigos, hablar de lo que Dios ha hecho y otros crean. Él determina el número de las estrellas y a cada una le pone nombre. Grande es Dios y grande es su poder, su inteligencia es infinita. El Señor levanta a los humildes, pero humilla por completo a los malvados. Canten al Señor con gratitud, canten himnos a nuestro Dios, al son del arpa. Él cubre de nubes el cielo, prepara la lluvia para la tierra, hace crecer los pastos en los montes, da de comer a los animales y a las crías de los cuervos cuando chillan. No es la fuerza del caballo ni los muslos del hombre lo que más agrada al Señor. A Él le agradan los que lo honran, los que confían en su amor. Jerusalén, alaba al Señor. Sión, alaba a tu Dios, pues Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de la ciudad. Él trae la paz a tu territorio y te satisface con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra y su palabra corre a toda prisa. Él produce la nieve como si fuera lana y esparce la escarcha como si fuera polvo. Envía el hielo en forma de granizo, con el frío que envía el agua se congela. Pero envía su palabra y la derrite, hace soplar el viento y el agua corre. Él dio a conocer a Jacob, a Israel su palabra, sus leyes y sus decretos. No hizo lo mismo con otras naciones, las cuales nunca conocieron sus decretos. Pero mira que después de la hora consumada de Cristo en la cruz, el Padre dio a conocer sus decretos, los escribió en nuestros corazones. ¿Para quién? Dice en Apocalipsis, a gente de toda tribu, pueblo y nación. Por eso ahora la salvación es para todos y todos conocemos esos leyes y esos decretos porque el Espíritu Santo la ha escrito en nuestros corazones. No necesitamos que nos la enseñen. Vivimos en comunidad, ¿para qué? Para celebrar la fe que Dios habla con nosotros en lo secreto. No sigamos viviendo como en el Antiguo Testamento, porque hoy el Espíritu está dentro de cada uno. Y es el Espíritu el que nos guía, es el Espíritu el que nos habla. Dejemos de ser cristianos bebés, seamos cristianos maduros para poder recibir ese alimento sólido que el Espíritu quiere darnos. Y en el Evangelio encontramos un ejemplo concreto de la confianza en Dios y en su palabra. Un funcionario real acude desesperado a Jesús porque su hijo estaba gravemente enfermo y estaba a punto de morir. Él esperaba que Jesús fuera personalmente a casa
pero recibió algo aparentemente sencillo, ¿no? Una palabra. Jesús le dijo, vuelve a casa, tu hijo vive. Lo extraordinario de esto es que el funcionario creyó sin haber visto el milagro. El hombre creyó y fue a casa. Él no vio el milagro cuando Jesús pronunció la palabra. No tuvo las pruebas, solo confió y regresó, confiado en que había recibido lo que había pedido. Esa es una fe madura a la que Dios nos llama. Muchas veces queremos señales, evidencias y respuestas inmediatas. Sin embargo, el Señor nos invita a caminar apoyados en su palabra, creyendo que lo que Él promete se cumplirá. Hay que creer, aunque todavía no lo puedas ver. Dios sigue obrando y vas a llegar a esa tierra prometida. Pero mira, lo más importante, sin importar qué es lo que Dios te vaya a dar, recuerda algo, tú debes estar completo en Él, completo o completa en Dios. ¿Qué significa eso? Que Él llena todo, toda tu vida, que Él es el centro y que no necesitas nada más. O sea, lo que Él te va a permitir en tu vida, tú lo vas a recibir sin desentronar a Dios. Vas a vivir eso que el Señor te va a dar, porque Él tiene grandes planes para ti y un futuro lleno de esperanza. Y eso que tú creías que era algo muerto, Él lo va a revivir, pero te va a procesar, porque Él no quiere que la bendición te dañe ni te aleje de Él, porque Dios es un Dios celoso y Él es el amor de tu vida. Nadie más puede ocupar ese lugar, nadie ni nada. Jesús sana al hijo de un oficial del rey. Pasados esos días, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje a Galilea, porque como él mismo dijo, a un profeta no lo honran en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los de aquella región lo recibieron bien, porque también habían ido a la fiesta de la Pascua a Jerusalén y habían visto todo lo que él hizo entonces. Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le contestó, ustedes no creen si no ven señales y milagros. Pero el oficial le dijo, Señor, ven pronto antes que mi hijo muera. Jesús le dijo entonces, vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron, su hijo vive. Mire que él creyó. Dice su palabra que la fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve, pero también hoy recordamos que fe es tener una buena expectativa de Dios. O sea, él creyó la palabra que era verdadera. ¿Por qué? Porque es que Dios no quiere nada malo para nosotros. Él no nos va a hacer un daño. Él no es hijo de hombre para mentir ni para dejarse guiar por oscuridades. No, Él es la luz. Entonces, esa es la fe, que tú vas caminando y tú sabes que Él te va a dar algo bueno, algo maravilloso, algo que va a superar tus expectativas. Él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo y le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Quizás hoy estés esperando una respuesta. Sea cual sea, estás esperando algo en Dios. Ser sanado, una restauración en tu familia, puertas abiertas, una promesa que está ahí a pasos de morrocoy. Hoy Dios nos recuerda en su palabra que nunca olvida lo que te ha dicho. No, la oración que tú hiciste, Él está trabajando en eso, pero el tiempo es el de Él. Es el tiempo perfecto, es su fidelidad y permanecerá siempre. Así como Salomón recibió el reino prometido, como Jerusalén fue restaurada y como el hijo del funcionario fue sanado por la palabra de Jesús, también nosotros podemos descansar en esa certeza, en la certeza de que Dios sigue actuando. Nosotros no podemos controlar los resultados,
Lo único que nosotros podemos hacer es confiar en que Dios está obrando a nuestro favor, en que Dios nos va a dar en abundancia, en que Dios es nuestra luz, es nuestro Salvador y que Él tiene grandes planes para ti, grandes planes para mí y los vamos a ver, los vamos a ver. Por eso hoy el Señor nos invita a confiar en sus promesas, aunque las circunstancias no digan lo contrario. Porque es que cuando Dios habla, cuando Él da una palabra, esa palabra no vuelve vacía. Él siempre cumple lo que promete. Dios es fiel. Él es fiel. Nunca olvides eso. No importa qué tan oscuro es tu panorama hoy. Si Dios te dio una promesa, la vas a recibir. Él está trabajando en ti para que eso se dé. Y hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús oramos y le decimos a nuestro Padre de amor que nos ayude a confiar en tu palabra, aun cuando no veamos resultados. Le pedimos que fortalezca nuestra fe para caminar apoyado en sus promesas y no en nuestras emociones o temores, que podamos tener esa expectativa de que Él es amor, de que Él es ternura y de que Él nos va a dar abundantemente. Le pedimos que nos enseñe a esperar sus tiempos con paciencia y recordar siempre que Él es fiel. Hoy ponemos en las manos de Dios todas nuestras preocupaciones, todos nuestros sueños, anhelos y necesidades, creyendo que Dios cumplirá su perfecta voluntad en cada una de nuestras vidas. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.